las implicaciones. Nadie se pone de acuerdo sobre el efecto. En el año 2023, el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, dijo que estas herramientas destruirían 47 millones de empleos. Es decir, iba a crear unos, pero iba a destruir otro tanto. Y el saldo final sería 47 millones de empleos perdidos. La diferencia entre los que se crean y los que se van a destruir. Y justamente hace 2 semanas salió el nuevo informe de Davos. Y entonces nos trae una cifra súper optimista. Que la diferencia entre los empleos que se van a crear y los que se van a destruir es que nos quedaremos con 74 millones de empleos nuevos, positivo. El del año pasado era negativo y el de este año es positivo. No se ponen de acuerdo. La OCDE es más conservadora, la OIT mucho más pesimista. Con toda razón. Porque la relación que va a haber entre destrucción de empleo y creación de empleo, digamos que la mayoría de los estudios serios nos sugieren que va a haber mucha destrucción de empleo. Que cerca del 70% de los empleos van a ser impactados por la tecnología. Bien sea porque se destruye el empleo, porque se transforma el empleo o porque va a crear otro nuevo empleo, otro nuevo oficio. Y eso ya está aquí. La gran diferencia está en que antes del 2020, antes de pandemia, antes de ChatGPT, todos los empleos que eventualmente se iban a destruir eran empleos, oficios de operarios. Y trabajábamos en esa lógica. Yo recuerdo que le dije por allá en el 2014 a los compañeros de Indupalma que las personas que polinizan las palmas, en la palma hoy hay un cambio sustancial en la especie de la palma. Antes era la palma africana, ahora se llama híbrido, porque es mucho más eficiente, pero hay que polinizarla. Yo les dije, dentro de 10 años no va a haber necesidad de que contraten trabajadores para polinizar las palmas. Y ahora volví y me encontré con que no acerté. Los humanos somos muy malos para predecir, incluso para predecir el pasado. Y esa es una de las grandes cosas que pasa con esa tecnología, que es predictiva. Como tiene tanta información, como tiene tantos datos, entonces es predictiva. Me equivoqué. Pero lo que sí está pasando hoy es que hay una actividad que se llama plateo, que es limpiar la base de la planta. Y eso lo está haciendo hoy un robot. Entonces, siempre pensamos hasta el 2019 que ese era el tipo de actividades que iban a ser reemplazadas. Después de ChatGPT, entonces encontramos que ahora está en cuestión oficios intelectuales. La actividad de los abogados va a ser seriamente transformada, ya está siendo transformada. ¿Sí? Ya usted le da el prompt a ChatGPT y le hace la demanda. Y ya hay jueces decidiendo con base en ChatGPT. Acaba de salir una sentencia. Y la contraparte le mete toda la información a ChatGPT y le contesta la demanda. Acaba de salir una sentencia de la Corte Constitucional donde analiza el hecho de que un juez, para decidir dónde debe quedar un niño, un juez de familia, utilizó ChatGPT. Entonces analizaron la validez de la decisión, ¿sí? Y al final confirmaron la decisión, pero hicieron la observación de que el juez debía de haber informado que la sentencia había sido producto de la información, los prompts, las instrucciones que se le han dado
a ChatGPT. Va a tener unas implicaciones enormes. Los contadores, ¿se dan cuenta por qué renuncié a contabilidad? Los economistas y la forma en que se está organizando el trabajo por parte de estas plataformas es muy grave. A nosotros siempre nos presentan a estos señores como los grandes innovadores, emprendedores, y hay varias cosas que hay que decir sobre estos señores. La primera es que no lo son tanto. O sea, ellos no crearon esta vaina. El hombre más grande en los temas de computación es Alan Turing. Si ustedes vieron la película Enigma, es ese señor. Ese señor descubrió, decodificó los mensajes, descifró los mensajes de los alemanes y ayudó a ganar la Primera Guerra Mundial porque sabía lo que iban a hacer los alemanes. Porque logró descifrar los mensajes. Y lo hizo a través de la computación. Luego fue denostado porque pues el señor tenía, en la opinión de la corona británica, un defecto, era homosexual. Y lo obligaron a rehabilitarse y a tomar una droga y él termina suicidándose. La manzana mordida de Apple es una alusión a él, porque le metió cianuro a la manzana y se suicidó. Alan Turing. Ese señor es grande. Y una mujer ignorada que es la hija de Lord Byron, que también participó de ese proceso, la generación de la computación. Entonces hay muchas personas más grandes que han sido las que han transformado. No hay tal. Estos señores viven de los contratos con el Estado. La diferencia está en que esos proyectos que antes hacía directamente el Estado norteamericano, como antes Colombia desarrollaba mucha infraestructura a través del Ministerio de Obras y de la distinta institucionalidad que estaba creada para eso, es que ahora no lo hace el Estado, sino que el Estado financia todos esos proyectos. Entonces no hay tal, son oportunistas. Lo mismo que ha hecho Luis Carlos Sarmiento Angulo aquí. No son genios. Han capturado el Estado y son depredadores del erario. Lo segundo es que generan miles de empleos. ¿Ustedes saben cómo ponen los parámetros? O sea, la computación funciona a partir de tres cosas fundamentales. Funciona a partir de datos, y son miles y millones de datos, y quienes entregamos los datos somos nosotros. ¿Sí? Nosotros nos bajamos la blusa y nos mostramos. Y ellos capturan eso. Cada vez que entramos, eso ha sido capturado. Le entregamos gratuitamente y de manera sumisa toda nuestra información. Entonces necesitan muchos datos. Para esos datos necesitan mucha energía. Esos señores están comprando plantas termonucleares. Porque la nube no queda allá. La nube de la que nos hablan no queda arriba en el cielo. Es que subir la información a la nube, no, la nube es una granja de miles de hectáreas que consume mucha agua, mucha energía y que deja una enorme huella de carbono. Necesita cómputo y necesita el diseño algorítmico. Eso es la computación. Y eso es de buena medida financiado con programas de los gobiernos. Pero le estaba diciendo que la forma en que se construyen los parámetros sigue siendo manual. Como era hasta hace poco manual el trabajo que se hace para modular el contenido.
O sea, son personas que están mirando los contenidos y que lo están cerrando rápidamente. Gente que tiene unos problemas mentales, porque el contenido que censuran ciertamente es muy, digamos, no solo es comprometedor, ¿sí? No estamos hablando solo de porno, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de muchas cosas. Pero los que suben esa información son personas. Y estas grandes compañías contratan con una compañía que contrata con otra, que contrata con otra, y que terminan contratando gente en el África o en Asia, y que hacen ese trabajo por $2 al día. Entonces la precarización laboral es enorme. Pero además, ¿cuánto impuesto pagan? Si son capaces de invertir $500.000 millones, ¿cuánto está revirtiendo eso de impuestos en Estados Unidos? La marcha del sábado hablaba de eso. Necesitamos que ustedes paguen los mismos impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos. Entonces, no son tales genios, son gente oportunista. Por supuesto que son brillantes, pero no geniales. Son audaces. Son oportunistas. Entonces ahí hay una estructura. ¿Cómo se expresa eso en los trabajadores de plataforma? Porque vamos a verlo de manera generalizada. Cuando empezamos a organizar los trabajadores de Rappi, después de haber analizado un poco cómo es esta estructura de la economía colaborativa, cómo es que vinculan estos trabajadores, cuando empezamos a mirar eso, hallamos que hay muchas formas de contratación propias del derecho civil, como datos, arrendamiento, préstamo de uso. O sea, muy creativos esos abogados. Pero ningún contrato de trabajo. Ningún contrato de trabajo. Y lo que encontramos fue todo el diseño algorítmico pensado única y exclusivamente para el beneficio de Rappi. ¿Qué pasa si un rapitendero está llevando un pedido y lo atropella un bus y lo mata? El SOAT responde. El SOAT paga. Rappi lo cancela porque incumplió. Esa es la consecuencia práctica para Rappi. El señor no cumplió, lo sancionó. Y ahora el despido está a un clic. Entonces todo el debido proceso, ¿dónde queda? No hay debido proceso. El algoritmo decide eso. Y el gerente de Rappi dice, no, es que es una tecnología la que hace eso. No jodas. El algoritmo lo diseña la empresa. El tema no es el algoritmo, el tema es quién diseña el algoritmo. Porque el algoritmo hoy, oígase bien, hoy las condiciones de empleo no están en el Código Sustantivo del Trabajo, no están en la convención colectiva, sino que están en el algoritmo. Ahí están las condiciones de empleo. ¿Para qué código sustantivo? Si está ahí. Y cuando hablábamos con los empleadores de Rappi, decían es que nosotros le damos trabajo a 160.000 personas. Y bueno, ¿y dónde están los 160.000 contratos de trabajo? No, es que tenemos una estructura distinta. Pero cuando íbamos a mirar, realmente trabajaban alrededor de 20.000 personas. Decían, no, es que la gente entra y sale cuando quiere, porque es que el modelo de esta plataforma es que usted es autónomo. Entonces usted trabaja cuando quiere. Cuando está despachado, aburrido en la casa de no hacer nada, pues sale a hacer unos pedidos. Lo que encontramos es que la gente que trabaja de esa actividad para ganarse un salario mínimo sin seguridad social tiene que hacerlo durante 12 horas.
Y claro, Rappi solo le mide el tiempo que dura desde el momento en que le entrega el pedido, ¿cierto? En que la persona acepta el pedido hasta que lo entrega. Y claro, eso le da 3 horas. Pero ha tenido que esperar 12 para ver cuándo llega su pedido. Pero además tiene que competir con sus compañeros por ese pedido. Entonces la precarización que esconde esta innovación es brutal. Y cuando se fue a la negociación, te encontramos esto y ya no es que la gente quiere. Y yo, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente sabe que esto no es ningún negocio. Entonces se inscribe, se da cuenta que es una estafa y se va. Esa es la lectura que yo tengo. No me den en cuenta la autonomía. ¿Sí? Porque además nadie sale feliz a trabajar en Rappi. La gente va a trabajar porque le tocó, porque no encontró otra cosa. Pero además ese era el argumento que ellos tenían. Si no fuera por nosotros, ese trabajador, ese colaborador, a ellos no les cabe la palabra en la boca de trabajador, ese colaborador, esa persona no tendría ningún tipo de ingreso. Y entonces es elevar el rebusque a la categoría de forma de vida. Es justificar que el rebusque sea una forma de vida. Y eso es lo que pasó en ese momento con esa negociación. Empezamos a discutir, bueno, miramos un rango de trabajadores, los 20.000 que trabajan, para que tengan un contrato, para que tengan seguridad social. Pero aquí viene el otro problema. ¿Cómo organizar unos trabajadores que no se conocen? Se conocen el parchecito, ¿sí? Pero no tienen el punto de encuentro que tienen ustedes. Entonces va a ser mucho más difícil, están dispersos. Y frente a estas cosas hay que mirar no solo la subjetividad, el cambio de mentalidad, porque además el trabajador de Rappi lo han formateado la mentalidad. Y él dice, es que yo soy un emprendedor, yo soy mi propio jefe, yo digo cuándo salgo, yo digo cuándo ingreso. Y no sabe que lo que está disfrutando es su propia explotación. ¿Sí? Eso es lo que realmente está pasando. ¿Cómo organizarse en un escenario en el que hay tanta dispersión, pero además desconexión? Porque él está conectado con Rappi, pero no está conectado con sus compañeros. Y eso tiene unos retos complicadísimos. Y es aquí donde los trabajadores tenemos que empezar a ser creativos. Yo, por ejemplo, insistí muchísimo. No pude al final, no gané la pelea al final. Y no porque le faltara razón a mis contradictores. Yo decía, el sindicato de Rappi tiene que ser una aplicación. Claro. Claro, si la empresa es una aplicación. Lo que pasa es que el algoritmo es creado por los trabajadores y para los trabajadores. Y hay que tener nuevas formas de toma de decisiones. Vamos a decidir una huelga. Todo el mundo empieza a votar en su aplicación. Y si llegamos a la mitad más uno, el algoritmo bloquea a todo el mundo de Rappi. Esa es la huelga. Avanzar, compañero. ¿Sí? Las estructuras tienen que ser distintas, más escualizables, más flexibles. Porque ahora las cosas ocurren a mucha mayor velocidad. Para convocar este evento, Sindecena tuvo que producir una resolución, que todos se enteraran de que va a haber esto. Hay momentos en los que eso no es posible. Porque una de las particularidades de esta nueva realidad virtual es la celeridad. Una de las particularidades de lo que está ocurriendo hoy en el mundo es la rapidez con que ocurren las cosas. La rapidez con que le responde el
el sistema a usted, a una pregunta, se llama latencia. Eso cada día es mucho más rápido. ¿Sí? Se puede demorar 3, 4 minutos, cada día va a ser la respuesta inmediata, casi que en tiempo real. Porque están mejorando ostensiblemente todo eso. Entonces, las implicaciones en el mundo del trabajo van a ser en varias direcciones. En primer lugar, ¿qué empleos se van a destruir? ¿Qué empleos se van a transformar? Y transformar en el entendido de que esta inteligencia puede potenciar su actividad. Esto es muy importante que lo sepa el SENA y SINDESENA, porque va a determinar cuáles son las áreas de formación que tiene que empezar a promover el SENA. ¿Sí? Porque es como si volviera a dictar o a formar en taquigrafía, cuando eso hoy no tiene sentido. Esa es una reflexión profunda que hay que hacer, porque hay que mirar cuáles son las transformaciones que tiene que tener el SENA, para mirar cuáles son nuestras realidades. Entonces, en la industria automotriz están ocurriendo transformaciones violentas, porque casi todo está robotizado. La construcción de carreteras está teniendo una transformación enorme. La agricultura ya tiene unas implicaciones. Les conté esta de la palma, pero habrá en flores, pero habrá en caña de azúcar. La transformación energética tiene que también ser un tema de discusión, porque van a cambiar esas realidades. No sé, pensar en que el SENA empiece a formar, no sé si lo está haciendo, técnicos en construcción de paneles solares y mantenimiento de paneles solares. Sí, no es mucho. probable que lo esté haciendo, porque la verdad es que uno encuentra en el SENA un avance muy, muy interesante. Por lo menos a mí me sorprendió positivamente cuando estuve en el Ministerio del Trabajo, ver cosas que realmente, más que tecnología, rayaban con la ciencia. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que hacer. Se estima que para el 2030 la mitad de los puestos administrativos van a desaparecer. Entonces, por ejemplo, en la salud va a cambiar sustancialmente la gestión hospitalaria. Va a ser mucho más eficiente, porque se podrá programar mejor todos los servicios. Se podrá hacer un seguimiento mucho más eficiente a cada actuación que se haga. No va a cambiar mucho el tema de la economía del cuidado, de las enfermeras, pero el de los médicos sí. El de los profesionales sí. Hoy la inteligencia artificial le diagnostica con un 99% de efectividad el cáncer de mama. Todo el conocimiento científico de los médicos, hasta antes de estas herramientas, tenían una efectividad.